quienes han podido entrar en el Classroom ya están algunos documentos, precisamente los de la introducción. Ya están estas diapositivas, pese a que no las hemos terminado, igual se las estoy pasando porque hoy sí o sí tenemos que terminar estas diapositivas. En esta semana yo espero, justo hoy estaba en la carrera, pero estaban tan ajetreados todos que al final ya ya ni siquiera pedí la lista de asistentes del curso, porque entiendo que ya se cerró, o creo que mañana, si no me equivoco, no creo que es hasta el 23, em, el periodo de retiro y edición, y luego de eso ya iremos avanzando conforme a un plan mucho más preciso. Por lo pronto tenemos una tarea, si vale el término. Bueno, sí, tenemos una tarea porque vamos a tener nuestro primer control de lectura de uno de los textos que está precisamente en el Classroom, que es el texto de Platón, que se llama, bueno, hay un libro que está en el Drive que se llama Mitos y es una colección, es un libro muy bonito si es que a alguien le interesa Platón y están básicamente todos los mitos de la obra, de la inmensa obra de Platón. Bueno, imagino que todos, por lo menos lo que dice el texto, todos los mitos en capítulos, capítulos más grandes, capítulos más pequeños. Está la alegoría de la caverna, además, entre otros tantos. Y uno de ellos, que está extractado del Protágoras, no les he pasado el Protágoras para que sea mucho más claro. Además, en este libro está sumamente claro y entiendo que es la traducción de Gredos, así que creo que es una buena traducción. Entonces, nosotros vamos a dar un control de lectura de Platón, de Prometeo y Epimeteo, que si bien son 3 páginas. Va a ser el primer control, creo que va a ser muy sencillo. Todavía no tengo todas las preguntas, no creo que pasen de 10, he estado armando algunas, pero de manera que este primer control dure unos 20 minutos como máximo, ¿no? Para no perder una clase entera en, en dar el control de lectura, ¿no? Entonces va a ser algo muy simple, además el texto es bastante corto. Pero tampoco quiero dejar de lado el texto que les había pasado la primera clase, que como que nos estamos olvidando. Sergio ya hace 2 clases hizo una mención sobre ello, que es un texto fascinante. Es decir, Platón es un gran escritor, pero creo que el Prometeo encadenado de Esquilo es una de las obras, bueno, no creo, no solo es mi opinión, he leído en el caso de Elvira Barba, por ejemplo, eh, y otros autores, que es una de las obras posiblemente mejor escritas de la antigüedad y, y muy interesante además. Para el caso del Prometeo encadenado, vamos a, vamos a hacer un foro, vamos a hacer un foro de participación, voy a hacer un par de preguntas y no tengo todavía preguntas muy precisas. Sí estaba sacando, bueno, sí estaba armando algunas preguntas para un pequeño control de lectura, pero lo vamos a volver en un foro y por ello eh, quiero que sean preguntas entre precisas y que permitan generar una discusión, ¿no? Y ya luego vamos a ver cómo viene la dinámica. Además, me interesa saber quiénes van a participar, obviamente, en el foro y quiénes van a participar en el primer control de lectura, que también me va a dar un rango de cuántos estudiantes van a participar en la clase, ¿no? Porque es muy normal, creo que en filosofía, que se inscriban 20 y asistan, qué sé yo, 15 o 10, por poner un número. Entonces, no todos tienen a asistir ni a participar, entonces creo que es un buen momento ahora para pesar esto, si vale el término. Yo les voy a escribir todo esto al WhatsApp, no se preocupen, si no lo pueden apuntar. Igual, si Adrián está grabando, bueno, lo tendrán también grabado. Pero el control de Platón lo vamos a tomar el martes 8 de febrero, perdón, 8 de marzo. Les voy a pedir este jueves, por favor, que no pasemos la clase, porque yo tengo una defensa de tesis, es en la Salesiana, en Achachicala, a las 4:30. Está fijada la hora de la defensa de tesis.
Y este tipo de eventos suele durar entre una hora y media y, bueno, suele empezar siempre en punto, salvo que el representante del ministerio, que creo que es al que se espera sobre todo, pero también hay un delegado de la UMSA. Claro, yo estoy ahí no como delegado de la UMSA, sino como docente revisor. Y temo que el examen o que la defensa de tesis se alargue hasta más o menos las 6. Obviamente hasta llegar a mi casa, además que es jueves de comadres y creo que es mucho más, no sé, es mucho más concurrido, me da la impresión de que es mucho más concurrido en cuestión de las calles y lo que hay, por lo que temo tardar unos 45 minutos, tal vez un poco más, bueno, a veces igual, no sé, porque nos quedamos también para firmar las actas y todo ello. Temo que perdamos mucho tiempo, por ello les pediría que nos veamos la siguiente semana, o la siguiente semana ya es carnaval. Entonces, vamos a ver cómo completamos este jueves que no vamos a poder pasar. En todo caso, les pido puedan ir leyendo, por eso he preparado ahora para que puedan ir revisando el texto. El texto de Platón es muy corto, como lo podrán ver. El de Esquilo es más largo, pero el de Esquilo es muy interesante, es fascinante, si vale el término. En todo caso, ya iremos viendo en los foros las preguntas y tal vez abramos un pequeño debate en función de las lecturas. Eso sí les pediría, ¿no? Para que vayamos ahondando las lecturas, no más allá de lo que ustedes puedan haber leído de otros autores sobre Prometeo o ello. Sí les pediría que tratemos sobre las lecturas. Y bueno, en el caso de Platón, una pequeña introducción. ¿Y por qué Platón? Porque cuando entremos a Frankovich, ya estoy viendo, ahora sí cerramos los mitos del gran tiempo, ¿no? Esta introducción pequeña vamos a cerrar definitivamente hoy. Y el próximo jueves vamos a entrar con Frankovich, que nos va a dar una imagen de estas dos visiones de tiempo, desde la visión de Frankovich, evidentemente, ¿no? Desde estas dos visiones de tiempo, de cómo se construye la historia y por qué Frankovich está tomando los mitos para entender eh, este avance de la historia, si vale el término, ¿no? Entonces, el jueves, yo espero que el jueves podamos cerrar, ¿no? Y el martes, que sería el jueves, denme un minuto, el jueves 3 cerraríamos, bueno, empezaríamos con Frankovich, yo espero que cerremos ese día con la primera parte, que es una pequeña introducción, ¿no? Del por qué el libro de Frankovich, por qué los tipos humanos, qué tiene que ver el mito con ese texto, o de qué manera Frankovich utiliza el mito. Básicamente, más de la mitad trata sobre algunos mitos que vamos a ir revisando. Y claro, vamos a empezar con el Prometeo, ¿no? También toma el mito semita, también toma el mito de Manco Cápac, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo simplemente en la clase con algunos fragmentos, pero sí el de Prometeo me gustaría que lo trabajemos, ¿no? Que lo trabajemos antes, ya que luego de esto vamos a entrar a los mitos del gran tiempo cíclico y vamos a empezar con Hesiodo, ¿no? Con la teogonía de Hesiodo. Pero bueno, eso viene más, para más adelante. Entonces, el martes 8 daríamos un examen. De todas formas, tenemos clases el jueves 3, que empezaríamos Frankovich. Y, y bueno, el foro lo voy a tratar de armar en estos días. Déjenme ver las preguntas. Como les digo, tengo algunas, pero quiero que den para una discusión, pero que tampoco sea algo um, que sea demasiado libre o demasiado preciso, ¿no? Entonces, bueno, denme por favor estos días y voy a abrir el foro y les voy a enviar todo por el WhatsApp. Toda la información, todo lo que les estoy diciendo ahora, les voy a enviar por el WhatsApp, ¿no? Incluso para quienes no pueden asistir bueno, una serie de cosas. Pero entonces, empecemos la clase, por favor. Ahora sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de empezar? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O alguien sigue con estos problemas
del Classroom, porque como les digo, vamos a utilizar ya los foros para las participaciones. Obviamente va a tener un tiempo y me interesa que sí todos puedan estar, que todos estén en el Classroom. ¿Alguna duda al respecto? Todavía no lo he logrado, pero creo que solamente voy a cambiar de mail y si no, voy a escribir. A ver. Ya, Lucía. Sí, algo que decías que estás con el institucional. Raro, debería aceptar, pero a ver, no sé, déjame igual revisar si es que alguien tiene el mismo problema que Lucía, que no le acepta. A ver, solo quiero ver una cosa más y si no, que no hay restricciones. En todo caso, Lucía, si no, me envías tu correo, tal vez yo te agrego por acá, luego de la clase, y vemos si funciona. Y si no, bueno, con un correo personal podríamos solucionar esto. Ok, gracias. Ah, ok, no tienes por qué. Somos 39 en la clase y en el Google Drive, o perdón, en el Classroom son 28, tenemos 28 estudiantes hasta ahora. Les pido que todos puedan irse dirigiendo, ¿no? Evidentemente hay algunos que pueden estar tomando la materia como oyentes, eso no hay ningún problema. Del mismo modo, igual pueden adherirse al Classroom. Bueno, en todo caso, ya veré cómo puedo o cómo voy a manejar también eso, ¿no? Porque es para que tengan además los documentos, aunque en todo caso igual voy a mandar el documento de Platón por medio del, del WhatsApp, ¿no? Quiero enviarles el documento de Platón con que quería claramente cuándo va a ser el control de lectura de ese documento para que todos puedan tenerlo en cuenta, ¿no? Pero bueno, empecemos, por favor. Definitivamente hoy tenemos que cerrar estas diapositivas. Entonces, hemos entrado al problema del tiempo, hemos visto esta pequeña cita de San Agustín que está en sus confesiones, la vamos a ver más adelante, sin lugar a dudas. Vamos a ver sobre todo la noción de tiempo de San Agustín cuando entremos a los mitos del gran tiempo lineal. Pero por ahora todavía estamos entrando a este famoso Cronos, que es el tiempo, ¿no? Que además es un dios griego, que inicialmente no era el mismo Cronos que el hijo de Zeus, que el Saturno, ¿no? O que, bueno, claro que el Cronos que pasa a ser Saturno en la mitología romana. No es porque el Cronos se caracteriza por las alas, sobre todo. Sin embargo, Cicerón es uno de los, o el que consolida, como decía en la anterior clase, creo que no es el primero, pero es quien consolida la fusión de estos dos personajes, ¿no? Lo que ha llevado prácticamente a la visión de Saturno, del famoso Saturno devorando a sus hijos de Goya y también de Rubens, ambos caracterizados por la gran hoz, que es obviamente el arma que utiliza Saturno o Cronos para cercenar los genitales de su padre. Ya entraremos en esto, ya veremos esto en la teogonía de Siodo. Pero en el caso de el, este grabado que recoge Panofsky en su libro sobre iconografías, está en relación con lo que pasa con el tiempo, ¿no? Que es un poco la mirada de Cicerón, que es así como Saturno se devora a sus hijos, es el tiempo que se devora los años, los días, y nunca se sacia. Del mismo modo hemos visto una pintura muy famosa de Bronzino, posiblemente una pintura, no sé si de las más complejas, no sé si llega a la complejidad del Bosco, también por la cantidad de elementos que hay en esa pintura, pero en este caso tenemos una pintura
con muchos motivos, y entre todos ellos el que más nos interesa es la iconografía de Cronos, de un Cronos que no es Saturno, porque es un Cronos con alas que además Broncino le pone un, un reloj de arena en la espalda y obviamente con una acción muy clara lo que hace es desbaratar, si vale el término, el fraude que está ocurriendo en esta pintura, ¿no? Que es el beso entre Cupido y Afrodita. Pero bueno, y esto como una de las iconografías que se han ido dando sobre Cronos, el Cronos temporal, que bueno, ha sido fusionado, pero creo que esta es una de las pinturas donde no tiene la característica del Saturno, que es la gran hoz. Nos habíamos quedado en esta parte, ¿no? Si bien Cronos es uno eh, de los representativos del tiempo, ¿no? Más importantes, también existe el tiempo como Kairos y Aion. Cronos o Cronos es el tiempo como duración, ¿no? En la anterior clase precisamente se definía de esa manera el tiempo, ¿no? Como duración. Ustedes definían de esa manera el tiempo como una sucesión de acontecimientos en un tiempo limitado, ¿no? Y claro, se puede ver en la pintura de Broncino como el tiempo no permite que el fraude o esa máscara que trata de encubrir lo que está pasando sea escondida, si vale el término, no permite que todos esos acontecimientos se den frente al famoso término kairos. Kairos representa el tiempo cualitativo, ¿no? Es decir, es un tiempo en términos cualitativos. Si Cronos es un tiempo cuantitativo, que es así como vamos a ir entendiendo, Kairos es un tiempo cualitativo, es decir, es un tiempo mejor que otros tiempos. Eh, en el caso de los pitagóricos, entenderíamos como un tiempo de la oportunidad, o en el caso de Hesiodo, que vamos a ver puntualmente en el mito de las edades, es algo así como el mejor tiempo, ¿no? Es el mejor tiempo eh, que va a determinar momentos mucho mejores para los dioses, para los seres humanos en realidad. Y además tenemos otra noción de tiempo que es el famoso ayón. El ayón que ha llegado incluso hasta Gilles Deleuze, que hace un análisis en la lógica del sentido. El ayón como un tiempo sin sentido, que en realidad en el mundo griego era el infinito, ¿no? Entendido como eternidad. Según Miguel Elvira Barba, el ayón de los griegos pasa a ser la eternitas de los romanos, es decir, la eternidad como tal, ¿no? Y este ayón ha sido representado muchas veces, generalmente como un joven desnudo o semidesnudo, como se puede ver en la imagen. Perdón. Como se puede ver en la imagen, es un joven desnudo o en ocasiones semidesnudo, al interior de un círculo que formado por una especie de cinta donde se encuentran los signos del zodiaco, ¿no? Esta imagen que vemos en la diapositiva es una imagen romana del siglo III. ¿Y por qué el, y una de las características del ayón es precisamente el círculo, entendido como lo interminable, pero también como una representación de lo perfecto y de lo infinito, ¿no? De ahí que el ayón tenga este tipo de representación. Si ustedes recuerdan, y posiblemente algunos estén viendo en este semestre Parménides en filosofía griega, la idea del ser de Parménides es un círculo, ¿no? En el sentido de perfección, en el sentido de infinitud, en el sentido eh, de estaticidad, podríamos decir. Entonces, Ayón, que es infinito, ahora sí,
que es definido como la eternidad, va a ser representado a lo largo del tiempo como un círculo, y además relacionado a los símbolos del zodiaco, ¿no? Entonces, estas son las tres formas del tiempo que se han definido en el mundo griego. En el caso de nosotros, podemos entender algunos de estos tiempos desde un punto de vista, por ejemplo, psicológico, ¿no? Como Bergson también ha hablado del tiempo psicológico, que podríamos entender como el tiempo de los movimientos internos de nuestra imaginación. Aquí. Es un tiempo, es el tiempo que tarda la mente en pasar de una idea a otra, de una imagen a otra. Es un tiempo cuando recordamos algo, ¿no? Es decir, es un tiempo interno que está en nosotros. Una clase puede ser eterna, como alguna vez he escuchado, por lo menos yo, o he sentido alguna clase, como una clase puede ser sumamente ágil y rápida o muy corta cuando uno eh, le toma mucha atención y pierde la noción del tiempo, ¿no? Y este tipo de tiempo es evidentemente muy difícil de medir, si es que esto fuera posible, pero no deja de ser interesante todo este proceso. Y en relación a esto hay un cuento, y por eso he puesto al costado esa imagen, un cuento, posiblemente uno de los mejores cuentos que tiene Cortázar, que se llama El Perseguidor. Y El Perseguidor cuenta la historia de un tal Johnny Carter, es un saxofonista de jazz, que tiene una obsesión con el tiempo, ¿no? Con las preguntas, podríamos decir, existenciales, metafísicas, no sé. Y habla con um, entiendo que no es un periodista, en realidad es el biógrafo de Johnny Carter, ¿no? Y claro, Johnny Carter además está inspirado en el famoso músico Charlie Parker. No sé si alguien eh, es conocedor del jazz. Charlie Parker es uno de los jazzistas más importantes de la música jazz, pero en particular del movimiento bebop, que se caracteriza por, uy, no sé cómo decirlo exactamente, ¿no? Pero se caracteriza mm, por una improvisación, si vale el término, que va, que supera o que va mucho más allá de la melodía que se está escuchando. Bueno, Charlie Parker es un jazzista junto a Dizzy Gillespie. Bueno, pero en general Charlie Parker. eh, y entiendo la idea de Cortázar, ¿no? De trabajar precisamente en este Johnny Carter como un símil de Charlie Parker, el tiempo, porque precisamente esta fase del jazz, ¿no? Diferente del swing, diferente de otros tipos de jazz, del gypsy jazz y qué sé yo, se caracteriza por romper los ritmos, romper las melodías, ¿no? Algo que ocurre mucho en el jazz es, es que una canción que se hace famosa es interpretada por otros músicos y cada quien desde su estilo, ¿no? Creo que eso es de las cosas más ricas de este estilo o de este tipo de música. Y las interpretaciones, si vale el término, de Charlie Parker muchas veces se parecen muy poco a las interpretaciones originales porque les da un giro completamente distinto, ¿no? En el sentido de romper con todo ello. Pero bueno, no voy a entrar a hablar de jazz, que tampoco soy un especialista. Algo interesante que pasa en este cuento es que este Johnny Carter le cuenta a, a Bruno, ¿no? Que toma un, un metro, toma el metro en París, si no me equivoco, en la estación de Saint-Rémy, no estoy seguro, y hasta la estación de Odeón le tomaba 15 minutos, ¿no? Pero interiormente él
generó un recuerdo en su cabeza de aproximadamente media hora o mucho tiempo más, ¿no? Y él empieza a divagar en cómo es posible que en ese tiempo haya cabido un recuerdo que dura mucho más. No, tiene un argumento muy interesante. Obviamente no precisamente para tratar el mito, ¿no? Simplemente lo he puesto como un ejemplo sumamente gráfico, sumamente claro de, de esta idea del tiempo psicológico, un tiempo que no se puede medir, que es un tiempo que además podríamos decir, como dice el punto 2, relacionado a las emociones, ¿no? Porque mucho depende de nuestro estado de ánimo, ¿no? Mucho depende eh, lo que decía hace un momento, ¿no? Cuando estamos aburridos en una habitación, en una situación cualquiera, en una clase o en cualquier lugar, el tiempo parece interminable y estamos desesperados porque transcurra. Eso generalmente pasa cuando vemos el reloj, vemos cómo avanza. Pero muchas veces el tiempo pasa completamente desapercibido, ¿no? Y desde este punto de vista podríamos decir que el tiempo psicológico está en relación a esto que plantea Protágoras y que es la cita de Diógenes Laercio en los filósofos más ilustres, el homo mensura, ¿no? El hombre medida, ¿no? Donde sostiene que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que existen como existentes, de las que no existen como no existentes, ¿no? Es decir, el tiempo psicológico depende. Y bueno, evidentemente la frase de Protágoras se podrá interpretar de otras maneras también, pero en este caso el tiempo psicológico dependerá precisamente de la subjetividad del individuo, ¿no? Y vuelvo a decir, un ejemplo excepcional, y alguien tiene tiempo o se da un tiempo para leer El perseguidor de Cortázar, que he visto este libro, pues no lo tengo, lo he encontrado la portada en internet, que al parecer tiene ilustraciones de José Muñoz. Bueno, más allá de las ilustraciones, creo que lo importante acá es el texto, que me parece muy interesante, más que para trabajar incluso el tiempo, sino solo con un afán lúdico. Pero bueno, tenemos el tiempo psicológico que no tiene medida o que es tal vez imposible de medir. En algún momento, incluso este tiempo psicológico se puede relacionar a este ayón, ¿no? Como un tiempo que no tiene, eh, ¿cómo decirlo? Que no es una duración, o sea, no es una duración en el sentido de cronos, de sucesión, ¿no? Las cosas pasan de manera intempestiva, posiblemente en nuestra memoria. Cuando estamos pensando algo, lo vemos todo y no vemos nada al mismo tiempo, no es una cosa, o no es una cosa, es una situación que no deja de ser interesante cuando tratamos el tiempo psicológico, que es muy distinto de lo que podríamos entender, bueno, no diré muy distinto, pero que es distinto a lo que podríamos entender desde el punto de vista del tiempo biológico, ¿no? Es decir, el tiempo también estaría marcado por la constitución biológica, ¿no? Es sabido que la percepción del tiempo eh, no es la misma en la infancia que en la vida adulta, ¿no? Los adultos percibimos el tiempo y los adultos mayores, mucho más, percibimos el tiempo con una mayor rapidez debido a los procesos biológicos, ¿no? Que son mucho más lentos frente a los niños. Entonces, también la percepción del tiempo, ¿no? Que no sería exactamente la percepción, que no sería exactamente el tiempo psicológico, porque ya hemos definido el tiempo psicológico como un tiempo de la imaginación, ¿no? En este caso son las percepciones que tenemos de la realidad que estarían también determinados por la edad, ¿no? Y por lo tanto el tiempo biológico se altera de forma gradual conforme a los cambios del metabolismo, ¿no? La desaceleración del metabolismo, ¿no? Que entiendo coincide con los latidos del corazón y la respiración, afecta nuestras percepciones a tal punto que el tiempo cronológico parece ganar mayor velocidad, por lo que para los más jóvenes, ¿no? El tiempo transcurre más lentamente que para los adultos.
¿no? Y en consecuencia, mientras se adquiere más edad, la diferencia es mucho más evidente, ¿no? Bueno, pero bueno, estos dos aspectos del tiempo, ¿no? Con lo que me ayudan un poco a definir a un poco esta idea del tiempo, así como hemos ido definiendo o acercándonos al, al concepto del mito, nos lleva finalmente a algo que sí nos interesa, algo mucho más puntual que vamos a tratar a lo largo de esta clase, que es el tiempo cósmico y el tiempo histórico. Este es un tiempo que nosotros vamos a tratar a lo largo del curso, porque tiene relación con el mito. Finalmente los mitos que vamos a revisar de alguna forma tratan sobre el tiempo cósmico, el caso de las teogonías, o el tiempo histórico, el caso de los mitos del gran tiempo lineal, porque además son tiempos que determinan el sentido de la vida y de la muerte de los individuos, de los pueblos o de la humanidad. Algo que decía eh, Iván en la anterior clase, ¿no? Referido al mito del progreso, por ejemplo. Y claro, podemos entrar en una discusión si el progreso es o no es un mito, ¿no? Y creo que la idea no es esa, no es la idea de que el progreso sea un mito, sino la idea de cómo avanza la historia, ¿no? Y las miradas que han existido sobre un avance final. Podemos empezar hablando del cristianismo, que vamos a tocar evidentemente el cristianismo. Además, igual le agradezco a Iván que en la anterior clase me pasó el libro de Robert Graves, Los mitos semitas, ¿no? De Graves, yo solo conozco los mitos griegos. Ahora voy a revisar bueno, que es la última fase ya de la clase, pero sí voy a revisar un poco ese texto para apoyarme un poco no solamente con la mirada de San Agustín, sino un poco trabajando desde Graves los mitos semitas, que bien, al principio con Frankovich vamos a ver muchos mitos, ¿no? Solamente el de Prometeo lo vamos a ver desde la lectura y el análisis, pero los demás los vamos a ir viendo, no diré de pasada, pero un poco para mostrar este esquema que Frankovich nos va a mostrar, pero ya más adelante vamos a ir volviendo algunos mitos otra vez, ¿no? Una vez que pasemos a los griegos, básicamente, ¿no? Y los mitos nórdicos y ese mito hindú que va a ser muy corto. Y vamos a pasar a los mitos del gran tiempo lineal. Pero en todo caso, todos estos mitos, tanto los mitos del tiempo circular como los mitos del tiempo lineal, determinan sentidos de vida, ¿no? El gran mito del cristianismo y lo que veremos en San Agustín, ¿no? De un momento de creación frente a un momento de caída, ¿no? Veremos en un esquema que algunos posiblemente conocen, ¿no? El año pasado, el anteaño pasado, hice un pequeño video de San Agustín cuando entramos a la pandemia, que el año pasado lo pasé, creo que algunos lo pasé al WhatsApp, creo que algunos están también en esta materia. Vamos a tocar, obviamente, lo que está en ese video, ese esquema que está ahí, lo vamos a ver, ¿no? Que es la idea de historia de San Agustín, ¿no? De la caída finalmente hasta la redención, ¿no? Toda esa idea evidentemente genera un sentido de vida y obviamente un sentido de la muerte, ya sea de individuos, pero también de los pueblos y en general, ¿no? Un sentido que se le da a la humanidad. Lo mismo que cuando veamos los mitos o el mito de las edades de los hombres de Hesiodo, también veremos el sentido que genera Hesiodo en todo ese proceso, ¿no? Entonces los mitos o el tiempo cósmico y los tiempos históricos nos van a determinar a nosotros, en primer lugar, sentidos de vida, ¿no? Nuestra vida va a cobrar sentido en la noción de tiempo que nosotros construyamos, ya sea para nosotros mismos, pero en general, como habíamos visto ya clases anteriores, pero en general son sentidos culturales, ¿no? Yo he decidido, si vale el término,
En todo caso, he aceptado esta materia porque me parece muy interesante el trabajo del mito frente al problema de la memoria, ¿no? Finalmente hay autores como Halbach que van a asumir que la memoria no es individual. Lo que ustedes, las ideas que ustedes tienen, los pasados que ustedes tienen, que tenemos, mejor dicho, son colectivos, se construyen colectivamente de la misma manera que se construyen los mitos, ¿no? De maneras colectivas y que surgen de, como fenómenos culturales. Entonces, podríamos decir que dentro de cualquier visión de mundo, Avelino de la Pienda dice individual o colectiva. Yo creo que es muy difícil salir de lo colectivo, por más individualistas que creamos ser. El tiempo ocupa un lugar fundamental, al punto de que no lo cuestionamos, no cuestionamos nuestra noción de tiempo. Y en esto vuelvo a esa frase de Panikkar, ¿no? Que veíamos la anterior clase cuando estábamos definiendo las ideas o el concepto de mito. Lo que Panikkar sostenía que es que todos vivimos una especie de mito particular, pero él dice algo mucho más importante más adelante, que dice que alcanzamos existencialmente el nivel mítico cuando ya no cuestionamos esos niveles, cuando ya no cuestionamos aquello que creemos. Y una de las cosas que nosotros no cuestionamos es el problema del tiempo. Cuando el tiempo va a ser determinante en nuestra visión del mundo, determinante en el sentido que le demos a nuestra vida y también en el sentido que le demos a nuestra muerte. El tiempo es oro, por ejemplo, que es una frase moderna, pero no puede ser de otro tiempo esa frase, ¿no? Que genera una idea de tiempo que nos obliga a lanzarnos a hacer, bueno, hoy en día está de moda, ¿no? El emprendedurismo, a generar empresas, qué sé yo. Obviamente no vamos a entrar en ese detalle de manera muy profunda, si vale el término. Vamos a ver también un poco de Marx, pero desde el punto de vista de la construcción del tiempo, evidentemente. Entonces, cualquier visión de mundo, ya sea individual o colectiva, como decía, sostiene Avelino de la Pienda, yo creo que es más colectiva, ocupa un lugar fundamental porque a través del tiempo y obviamente a través del lenguaje, creo que, y en esto también relaciona a lo que decía Augusto en la anterior clase, va a adquirir todo, o sea, todo adquiere para nosotros algún sentido. No podemos salir del lenguaje, especialmente cuando queremos, obviamente, expresar algo de nosotros mismos. No podemos salir del lenguaje cuando expresamos nuestra memoria. La memoria tiene como un eje transversal, entre otras cosas, claro está, el lenguaje. La construcción temporal de pasado, presente y futuro es una construcción lingüística. Entonces, no solo es importante tener la idea de estos tiempos que se ha definido en el mundo griego como el cronos, un tiempo cuantitativo, el kairos como un tiempo cualitativo respecto a los tiempos mejores, y el aion como un tiempo, digamos, la eternidad, que creo que es más el sentido griego, ¿no? A momentos me viene a la cabeza esta idea de Deleuze, que está en relación a un tiempo sin sentido, sin medida. Pero bueno, no voy a entrar en eso. Pero más allá de ver estas nociones de tiempo, estas visiones tal vez que se construyeron sobre el tiempo, es importante también, y creo que lo que vamos a tratar de ver en esta materia, la importancia del tiempo en nuestra propia vida y obviamente en la vida de los personajes o de las construcciones de los mitos que también vamos a ir revisando a lo largo de esta clase. Por ello, todas las culturas, y aquí voy al punto número 2, y obviamente los individuos que las componen, tienen una determinada visión del tiempo a partir de la cual construyen su visión de mundo y a partir de la cual ellos también o nosotros actuamos o ellos actúan. ¿No? Es decir, no solamente es una percepción del tiempo,
no solamente es una visión del mundo, sino también es una forma que nos permite a nosotros actuar. Perdón, deme un minuto. ¿Hay alguien que habilitó el micrófono? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Terminemos este punto y ya luego vamos a las preguntas, eh, a los comentarios o a las críticas en todo caso. Entonces, podemos medir el pasar de la vida de muchas maneras. Los distintos tipos de calendarios, por ejemplo, elaborados por las culturas, ¿no? Obviamente el calendario occidental, pero también, no sé, el calendario maya. Y este es un factor importante cuando hablamos de la noción eh, histórica del tiempo, porque buena parte de nuestra vida es ordenar temporalmente los aconteceres de nuestra existencia, ¿no? Porque ello nos permite comprender no solo la realidad que nos rodea, sino comprendernos a nosotros mismos, ¿no? Es decir, la visión que tenemos del tiempo histórico, del tiempo cósmico, van a afectar fundamentalmente en nuestras decisiones, en nuestras percepciones de quiénes somos y evidentemente podríamos decir, hacia dónde nos dirigimos, que es precisamente la pregunta sobre el sentido, que es una pregunta en esencia, me animo a decir, temporal. ¿No? Dividimos el tiempo de muchas maneras. No lo dividimos en horas, en días, en meses, en años, pero también lo dividimos en estaciones, pero también lo dividimos en fechas patrias, por ejemplo, o en liturgias en las que hemos sido parte. Los años, entiendo, en el mundo griego, obviamente no se contaban como nosotros, ¿no? Hoy en día hablamos del siglo IV antes de Cristo y obviamente el 399 cuando muere Sócrates es posterior al 427 cuando nace Platón, ¿no? Y eso es obviamente una organización que nosotros, como sociedad occidental, hemos construido del, del mundo que también afecta decisivamente en nuestras percepciones sobre cómo vemos el pasado. Porque el inicio de la historia está dado por el nacimiento de Cristo, por ejemplo, que va a ser determinante en muchos sentidos, cómo vamos a entender no solamente la historia, sino cómo vamos a entender todas estas, nuestras propias creencias religiosas, o en todo caso, cómo se ha construido la sociedad desde la perspectiva del cristianismo. El tiempo es sumamente importante al punto que, como decía San Agustín, nosotros lo percibimos eh, cotidianamente, ¿no? Lo percibimos siempre, constantemente, pero cuando queremos definirlo, o sea, sabemos lo que es el tiempo porque lo percibimos, pero el momento que queremos definirlo escapa de nuestras manos. Creo que es lo mismo que pasa con la definición del mito. Hay varias definiciones. Augusto hablaba de corrientes de mitográficas, podríamos decir, o mitológicas tal vez, pero creo que el mito termina siendo, así como el tiempo, un concepto que no es fácil de definir. Además, porque es muy, muy interesante. Hay un texto de Whitrow que ya en alguna clase también lo he mencionado, que se llama La historia del tiempo, si no me equivoco, donde menciona un pasaje de la historia en 1518, algo por el estilo. Eh, es en Inglaterra. Al parecer en Inglaterra el calendario era distinto al calendario europeo, al calendario gregoriano. Y en 1500, no recuerdo exactamente
el año, pero creo que era algo así como 1518, deciden en Inglaterra ponerse, em, eh, calibrar, si vale el término, el mismo tiempo que el tiempo de Europa, ¿no? Entiendo que manejaban igual los mismos meses, los mismos años, la misma forma, si vale el término, pero en, en Inglaterra estaban 11 días atrás, ¿no? Y lo que hicieron fue pasar directamente del día 10, por ejemplo, al 21, ¿no? En un paso violento de un día para el otro. Y no dejó de ser interesante la, la reacción de las personas. Pero incluso se generaron marchas, protestas, al punto que entiendo, según dice Whitrow, hubo muertos por la violencia que se dio, porque la gente estaba pensando, o sea, asumía o había asumido que se les estaba quitando 11 días de vida. Obviamente, en términos legales, debió haber generado algunos problemas, ¿no? ¿Qué pasa con los alquileres, por ejemplo? ¿No voy a pagar lo mismo, menos esos 11 días? ¿Qué pasa con el salario? Bueno, salvo que sean eh, eh, pagos diarios, ¿no? Pagos jornales. No, me imagino que han habido una serie de problemas en algo que pareciera que no debería afectar en nuestra vida, ¿no? Quitarnos 11 días. En realidad no se le estaba quitando nada a nadie, obviamente, pero fue la percepción que se tuvo y, como digo, no tengo más detalle de ese momento, que entiendo alguna vez que alguien me comentó algo eh, que fue muy caótico, que creo que está y debe estar seguramente en internet. Pero no tengo nada más que esto que dice Whitrow, ¿no? Prácticamente en la introducción de su libro. Les voy a pasar el texto en el Drive, si es que alguien lo quiere ver. La historia del tiempo, si no me equivoco, se llama. Y, y claro, es fundamental la noción de tiempo, que no necesariamente, o que no siempre, o muy pocas veces, mejor dicho, ponemos en cuestionamiento. Entonces, no somos conscientes de las nociones que tenemos del tiempo, de la idea que tenemos del tiempo. Creo que bien entiende San Agustín, definirlo es muy difícil porque lo vivimos a diario y evidentemente en este vivirlo, en las creencias que se van construyendo, que generalmente son culturales, son colectivas, se van construyendo también nociones hacia dónde avanza la historia, ¿no? Y definitivamente estas nociones van a ser determinantes en cómo entendemos nuestra vida, en qué acciones tomamos y también, ¿por qué no?, cómo entendemos la muerte. Por ello, lo que, lo que vamos a llevar a lo largo de esta materia que ya he mencionado varias veces son los famosos, si vale el término, los mitos del gran tiempo. Ahora sí. No existe una forma universal para dividir o, y, y normar tal vez el suceder de los hechos, ¿no? En el tiempo. Es decir, no hay una forma, no hay una ciencia que me diga hacia dónde avanzamos como humanidad. Es un poco difícil incluso plantear esto porque a muchos y a mí mismo nos parece lógico que hay un avance de la historia. No he querido meter a Benjamin, que no deja de ser interesante, en el famoso Angelus Novus, pero partiendo de esta noción que quiero que vayamos viendo a lo largo de la clase, hablamos de mitos del gran tiempo en el sentido de que cada cultura, y esto es fundamental, creo que esto no se puede dar de forma individual. Puede haber evidentemente alguna excepción, pero creo que es un fenómeno cultural, que cada cultura elabora una manera de interpretar el destino humano, ¿no? Tanto individual, y eso es clarísimo en San Agustín,
como de la humanidad, ¿no? Como de la especie como tal. Y es clarísimo en San Agustín, ¿no? El camino que cada cristiano tiene desde la perspectiva agustiniana, claro está, es individual. No, no hay un camino colectivo, no hay un camino en el que el individuo, en el que el destino del individuo va a depender de otro. E incluso el mismo individuo no es dueño de su destino supraterreno, es solamente Dios quien con la lógica, con esa lógica que no, es imposible de comprender para el ser humano, la famosa doctrina de la gracia, que cada individuo tiene un camino del que posiblemente ni él es absolutamente dueño. Pero al mismo tiempo, este camino individual es un camino de la especie, es un camino de la humanidad. ¿No? Es decir, cada cultura que elabora una manera de interpretar el destino humano es una visión universal del tiempo que nos permite ordenar y dar sentido a los acontecimientos que ocurren en el mundo. Cuando alguien dice las cosas ocurren por algo, estamos dando un sentido a eso que está ocurriendo y evidentemente detrás de todo ello existe un trasfondo de cómo estamos entendiendo el tiempo. ¿No? Me animo a pensar que en general nosotros tenemos una concepción lineal del tiempo y por eso no nos parece que esa sea una concepción mítica. Sin embargo, cuando vemos las concepciones circulares del tiempo, ya cuando entremos, claro, esas sí son, para nosotros, evidentemente, son nociones o son concepciones míticas, ¿no? ¿Y por qué lo nuestro no es mítico? No me animo a decir que sea un tiempo científico, porque creo que el mundo no avanza en un camino recto hacia un punto determinado, como planteará el cristianismo, como planteará el mismo Comte, como planteará Marx. Bueno, creo que más que Marx es Engels el, el que estaba más interesado sobre la historia. En, y obviamente, bueno, ambos son autores del Manifiesto Comunista y de la ideología alemana, que es precisamente donde va a tratar estos puntos. Entonces, nosotros vamos a asumir estas cosmovisiones como mitos, ¿no? Es decir, formas de interpretar el mundo. Obviamente no nos vamos a referir, o no me estoy refiriendo en el establecimiento de calendarios, fechas conmemorativas, religiosas, ¿no? Es decir, no me refiero a una idea de avance en el sentido de los números que establecemos en el calendario. Evidentemente, el calendario que utilizamos es lineal, ¿no? Pese a que hay circularidades, ¿no? Todos los años entramos a un enero, todos los años pasamos por el 27 de marzo, etcétera, etcétera. Sin embargo, nunca es el mismo 27 de marzo, no se equipara a la concepción cíclica, ¿no? A ese volver al, al origen, ¿no? Que vamos a ver un poco con Eliade, eh, antes de ver el problema de Siodo, ¿no? El caso de Siodo. No, estamos hablando de una concepción universal que tenemos, que todas las culturas tienen, hacia dónde se dirige la humanidad, ¿no? Y es de la pretensión universalista de las culturas, ¿no? En todo caso, todas las culturas va a construir una idea de hacia dónde nos dirigimos como individuos, pero también como humanidad. Por ello, y algo, un autor que mencionaba igual Augusto hace una clase o dos clases, Barth, así como Barth sostiene que el relato es un hecho universal, vamos a asumir que los mitos del gran tiempo son hechos que se producen en todas las culturas, ¿no? De la misma forma que todas las culturas narran, ¿no? Muchas de las narraciones son mitos y en general podríamos decir que las primeras narraciones de las culturas, las narraciones que conciben su origen, se construyen en forma de mitos y obviamente en forma de concepciones, o mejor dicho, en forma de mitos que tienen concepciones temporales. Porque aquí hay algo claro que creo que lo he repetido más de una vez, y es el hecho de que si bien para nosotros la Odisea es un mito, perdón,
la Odisea puede ser entendida como un mito, en tanto mito que puede ser visto desde nuestro tiempo, desde nuestra cultura, es decir, 2800, más o menos, 2800 años después de haberse pronunciado, pero finalmente la Odisea no fue escrita, entiendo, sino eh, hasta el gobierno de Pisístrato, que es aproximadamente, es antes mucho antes de Pericles, es antes eh, de Clístenes. Clístenes es quien le da el golpe final a las fratrías, a las familias ricas en Grecia que van a generar finalmente o que van a dar paso a la democracia, ¿no? Antes de Clístenes está Solón y antes está Pisístrato, que fue un tirano que gobernó 10 años en Grecia, pero fue llamada la Edad de Oro, así como la de Pericles, ¿no? La Edad de Cronos se llamó el, todo el periodo de Pisístrato y fue en esa época, no sé si fue la primera vez, pero sí que se conoce, que se pasan a escritos los textos de Homero. Pero bueno, más allá de eso, así como estamos viendo que ese es un mito, eh, y lo vemos más de 2000 años después como una especie de ficción, estos mitos evidentemente eran vividos por los griegos de maneras que muchos de nosotros vivimos, evidentemente. Otros mitos, el mito, podríamos decir, el cristianismo, del tiempo cristiano, tampoco quiero entender todo el cristianismo como un gran mito. Eh, Creo que eso no es así, pero evidentemente habrá un gran mito del tiempo cristiano que lo vivimos, que lo asumimos, que define nuestras posiciones frente al mundo, lo mismo que para el mundo de los griegos, ¿no? Lo mismo que Homero para el mundo griego, lo mismo que posiblemente Homero también para el mundo romano, ¿no? Entonces, de todos estos mitos del gran tiempo, ya que asumimos que todas las culturas de alguna manera han construido un mito del gran tiempo, podemos identificar fundamentalmente dos, que son los mitos del gran tiempo cíclico, ¿no? Que es dominante, dirá Avelino de la Pienda, en culturas no bíblicas, generalmente en las orientales, pero también en el mundo griego, ¿no? También, obviamente, en el hinduismo, que será clarísimo. Habrán en el budismo, que honestamente no conozco un mito de la creación budista a cabalidad. Entiendo la imagen del nacimiento del Buda, pero no como el mito que vamos a ver de degresión del hinduismo, pero también el mito de Ragnarok del mundo nórdico, ¿no? Estos mitos, o al interior de estos mitos, subsiste esto que se ha llamado la idea del eterno retorno, frente a el mito del gran tiempo lineal, ¿no? Que dirá Avelino de la Pienda, es dominante en Occidente y el fundamento de estos mitos es básicamente la religión judía, la religión cristiana y también la religión islámica. Hay también, y Avelino de la Pienda también menciona un tiempo simultáneo que entiende como los pueblos africanos, como propio de los pueblos africanos, que no lo he puesto acá, lo vamos a ver al final, porque me gustaría hacer una pequeña comparación en lo que Avelino de la Pienda nos plantea con esta idea del mito andino que nos plantea Esterman, ¿no? En un pequeño texto que se llama Pachacuti o Revolución, no me acuerdo bien el nombre del artículo, que se los voy a pasar. No está en digital, pero lo tengo escaneado, que ese no lo he subido todavía, si no me equivoco, pero se los voy a pasar para entrar en una visión que según Esterman no es la misma que el tiempo cíclico, no es un retorno
absoluto al origen. El ritual no nos lleva a un retorno del origen, el origen primordial que es fundamental para las culturas que asumen el tiempo cíclico como parte de su vida. Tampoco es un tiempo lineal, sino es un tiempo que si bien mira el pasado, percibe si bien mira al pasado y existe una especie de retorno, también habría, según Esterman, eh, una suerte de mirada hacia adelante. Pero bueno, eso vamos a trabajar. Yo creo que muy, muy al final posiblemente no creo que tengamos eh, ningún trabajo, ningún examen sobre ese punto, porque tengo planeado que ya con el mito del tiempo lineal vamos a cerrar la nota, ¿no? Con estas actividades que vamos a ir haciendo. Y bueno, y el tiempo, esta idea del tiempo simultáneo, de este tiempo que no es ni lineal ni cíclico, ya lo veremos como una fase final para ir cerrando igual las otras ideas. Bien, hasta acá. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario sobre esto que acabamos de ver. Licenciado, Jonathan, dime, por ¿cómo favor. está? Buenas tardes a los compañeros también. Eh, Me llama la atención algo sobre el tiempo, ¿no? En primer lugar, el tiempo, por lo general, en muchas culturas ha sido impuesta, ¿no? El caso de la religión, por ejemplo, en la Edad Media, ¿no? Calendarios gregorianos, juliano, entonces han sido impuestos. eh, y esto, de alguna manera, pues escapa tal vez a los tiempos individuales que manejamos, ¿no? Y eso mucho tiene que ver con el tiempo que mencionaba, el tiempo psicológico. Ahora bien, me llama la atención otro aspecto, que así como hubo grandes mitos en tiempos muy importantes o grandes tiempos, como menciona, y en las primeras, bueno, hacia la anterior semana habíamos visto también que los mitos también han sido reflejados en grandes personajes, ¿no? Y esos grandes personajes de algún modo se convirtieron en tiempo también, ¿no? El tiempo de Dios, el tiempo de Jesucristo, por ejemplo, y abarca un determinado periodo, ¿no? Y obviamente lo que menciona Marx y entre otros han tratado de también al tiempo de alguna manera, no sé si mitificarlo, pero sí dividirlo, ¿no? Para contar que ha habido una, entre comillas, evolución histórica. Entonces, es muy grande, ¿no? O sea, es muy importante hablar sobre este tiempo, pero me llama la atención estos mitos que se van a ir construyendo, no solamente a través del tiempo o en torno al tiempo, sino también entre otros acontecimientos que de alguna manera han marcado las grandes culturas, ¿no? O culturas que nos anteceden, ¿no? La Aymara, por ejemplo, o culturas europeas, ¿no? Y qué decir de las culturas orientales, ¿no? Que tienen otra connotación también de sus propios mitos. No, ese era mi comentario, licenciado. Súper, te agradezco mucho, Jonathan. ¿Alguien más tiene algún comentario sobre esto? Licenciado, Sergio, dime. sí, bueno, interesante todo lo que nos ha comentado, licenciado, pero también quisiera que tome en cuenta un poco los términos científicos del tiempo. Por ejemplo, yo conozco la obra La historia del tiempo de Stephen Hawking, donde creo que se habla del tiempo real y, bueno, real en la medida en que podamos aceptarlo. Hay una cosa, nos hablaba del tiempo biológico y todo eso, pero debemos estar ciertos que los primeros inventos de Galileo, etcétera, acerca de los relojes, de la medición del tiempo, etcétera, que no es de siempre, están regidos en un caso por los péndulos inicialmente, hace siglos, ¿no? Los péndulos, los relojes de péndulo y eso no varía, porque es acción de la gravitación de la Tierra. Y luego que han llegado los
relojes digitales son el pulso del cuarzo. Y el pulso del cuarzo tampoco está pues en función del romanticismo de la humanidad, ¿no? No está absolutamente en función a eso. El biológico, el que los mayores crean que pasa el tiempo rápido y los jóvenes que pasa el tiempo lento, es pues, digamos, por así decirlo, subjetivo, ¿no? De las personas. Pero ese pulso no cambia y eso está rigiendo, eso es lo que comanda absolutamente la vida de la Tierra. Y otra cosa, ¿no? En Stephen Hawking, en la obra, se habla del Big Bang y todas estas cosas, ¿no? En el tiempo que, bueno, la Tierra que hace miles de 3.000 o 3.500 millones de años y va a vivir todavía muchos millones de años más. El tiempo que vive la humanidad que va a aparecer porque va a desaparecer, vamos a desaparecer con toda seguridad, ¿no? Es muy breve, es un hilo, como nos ha mostrado ya un docente. No es una franja demasiado, digamos, delgada, demasiado frágil además. Entonces, creo que también ese enfoque deberíamos considerar para, digamos, como pisar tierra, ¿no es cierto? Tal vez eso, licenciado. Gracias. Vale, Sergio, te agradezco mucho. Voy a considerar esto que mencionabas precisamente de Hawking. No lo he leído, honestamente, no lo he leído Hawking. Tiempo, no recuerdo el título, pero voy a tomar en cuenta algún punto que dices para cuando veamos precisamente el caso de Comte, ¿no? Y lo mismo que decía igual Gonzalo hace un momento, ¿no? Sobre esta construcción de que hace Marx. Vamos con Isael, por favor. Isael, estás con un sonido de fondo medio complicado, pero a ver si puedes, se te escucha bien. No, Isael, creo que estás con algún problema en el micrófono porque solamente se escucha un sonido de fondo. Sí, hay algún problema, Isael, en tu micrófono. Por lo menos yo no te escucho nada. Bien, te agradezco mucho porque sí había un sonido bastante fuerte. ¿Alguien más tiene algún comentario? Licenciado, Carlos, Augusto, dime, por favor. mil gracias. Con esto que usted estaba mencionando de estas grandes maneras de interpretar el destino humano y del tiempo que tiene cada cultura, y en general ha identificado estos grandes mitos, ¿no? Se puede hablar entonces de que existirían grandes mitos eh, compartidos por la cultura, o al menos los mismos esquemas simbólicos de los mitos en diferentes culturas, en diferentes tiempos, tal vez en un sentido de los arquetipos junguianos, por así decirlo, y si usted lo ve posible el pensar así, no, cuál es la relación entre arquetipos y mitos. En general, esa es un poco mi pregunta. ¿Y por qué? Por el tema de, por ejemplo, pensar la Pachamama y tal vez algún mito detrás de ella y otro tipo de diosas que existirían sobre la fertilidad y la tierra en otras culturas, digamos, ¿no? Eso sería, licenciado. Súper, te agradezco mucho la pregunta, Augusto. Yo creo que vamos a tocar precisamente lo que tocas, estos como arquetipos, que obviamente yo siento que, claro, en cuestión de mitos, en cuestión de este tipo de construcciones culturales, eh, así como Jung, así como otros personajes, así como Campbell ha sacado una especie de arquetipo del héroe, por ejemplo, lo mismo que Otto Rank. Hay autores que van a ir construyendo o van a plantearnos arquetipos del transcurso de la historia. Y esto que mencionas, incluso de Jung, vamos a ver precisamente con Frankovich, ¿no? Porque para Frankovich parte de la idea de los hermanos enemigos, ¿no? Es básicamente
el arquetipo, porque él afirma, y vamos a ver en varias culturas, en la que nos vamos a quedar más va a ser en la griega con Prometeo y Epimeteo, pero Frankovich nos mostrará también que dentro del mito bíblico, con Caín y Abel, con el hijo pródigo, en el mito azteca con Tezcatlipoca y Quetzalcoatl, eh, así también en el mito andino, como el caso de los hermanos Ayar, ¿no? Ayar Manco frente a Ayar Cachi. No los mencionan los otros hermanos Ayar, pero bueno, él quiere generar esta polaridad de los hermanos enemigos que todos son, también menciona un mito japonés, donde todos son hermanos y tienen las mismas características, ¿no? Evidentemente desde las diferentes miradas de los autores, y en el caso con el que vamos a empezar con Frankovich, vamos a ver precisamente esto que dices, ¿no? Es como que un mito fundacional de la humanidad, fundacional de la cultura, en todo caso, de esa cultura, que se ha dado en todas las culturas, o en muchas culturas, aunque Frankovich va a mencionar varias, pero se va a quedar en estas que dije. En el caso del mito japonés solamente va a mencionar. Pero va a mostrar que sí, que en todas las culturas se genera este tipo de disputa, generalmente entre dos hermanos, ¿no? Creo que la mayoría de los que mencionamos, que he mencionado son hermanos, y bueno, y eso vamos a ir viendo también más adelante. Yo creo que sí, yo creo que es un poco difícil realmente afirmarlo en un sentido, no sé, científico, no sé si es el término correcto de decir eso, pero así como Jung, así como Campbell, y lo mismo Frankovich, en este texto que es muy interesante, que se lo recomiendo, bueno, lo vamos a ir revisando, él va a mostrar que este mito de los hermanos enemigos, a partir de estos tipos humanos que toma la idea de Jung, pero también de Fromm, que también de Huxley, igual hay otros autores que se han referido a estas polaridades entre los hermanos, ¿no? Que todas las culturas tendrían un mito fundacional que estaría relacionado de alguna manera con la disputa de dos hermanos, ¿no? Y en relación a estos tipos humanos que en el fondo Frankovich asumirá es que es un reflejo de nosotros mismos, ¿no? De nuestras propias actitudes para afrontar las adversidades. Ya vamos a entrar y tal vez ahí podamos entrar alguna discusión sobre estos puntos, ya que entiendo tú has manejado precisamente esta idea desde el punto de vista del psicoanálisis. Pero bueno, podríamos tal vez yo creo que más adelante con Frankovich aclarar un poco más este punto. Muchas gracias. A ver, tengo Isael. El tiempo es necesario para el desarrollo humano, eso se puede verificar en toda la historia del ser humano, ya que desde los antiguos egipcios se controlaba el tiempo para las cosechas y otros temas vinculados a esta. Ah, ahora leo lo de Lucía, voy a saltar porque continúa Isael. Incluso las primeras tribus nómadas seguían cambios del clima, luego aprendieron el tiempo de estos ciclos climáticos que les ayuda a establecerse en lugares fijos. Esto que mencionas de los cambios del clima, incluso la luna, ¿no? Las fases de la luna, que ha sido tan importante, el caso griego de los órficos, por ejemplo, ¿no? Las fases de la luna, la relación que construyen con los astros, es fundamental. Ahora, entiendo, o quiero entender hacia dónde vas con el primer comentario especialmente, ¿no? Isael, que se puede verificar que la humanidad se ha desarrollado de alguna manera, ¿no? Está bien, y entiendo, evidentemente, podemos decir que han habido, no sé si avances, es hasta complicado hablar de qué es un avance frente al otro, construcción de maquinarias, construcción, eso es un avance frente es un avance posiblemente tecnológico, no sé, eh, pero no sé si un avance frente al desastre que se está generando respecto al medio ambiente. Bueno,
entiendo que podamos entrar en discusión sobre ello, pero creo que lo que más me interesaría de este punto es precisamente el hecho de que más allá de estos avances, bueno, no más allá, son parte, evidentemente, pero las culturas han construido narrativamente, a partir de mitos, una idea del tiempo, ¿no? Podemos hablar de los egipcios, podemos hablar de los hindús, algo que mencionaba Lucía. eh, bueno, todos los mitos budistas, los mitos orientales en general, del mismo modo que en los Andes se han construido mitos, de alguna forma esas construcciones narrativas de las sociedades han influido en la percepción que se tiene del tiempo. Por eso mencionaba un poco esto de Whitrow, ¿no? En la historia del tiempo, cómo estos 11 días que se les quita generó una convulsión social, porque finalmente nosotros tenemos una noción del tiempo. Esto no niega el hecho de que las sociedades hayan crecido, hayan generado riqueza. El ejemplo de Creta, por ejemplo, fue uno de los imperios, el imperio cretense y luego el cretomicénico, que se une con Micenas. Eso no implica que hayan sido grandes imperios que hayan generado mucho dinero, mucha riqueza, hayan generado poder. No, pero es un poco la idea de hacia dónde nos dirigimos como humanidad, ¿no? Yo no creo que nosotros, modernos, seres humanos de un tiempo moderno, tengamos la misma idea de tiempo, de destino, que la que tenían, para no irme muy lejos, no sé, los antiguos aymaras o collas, las sociedades, los señoríos collas en esta región, ¿no? Aquí Parodi tenía un ejemplo muy interesante que no lo voy a mencionar porque ya estamos sobre la hora, pero bueno, vamos a ver esto del progreso. Creo que no está, no discute la construcción que se puede hacer narrativamente del tiempo a partir de los mitos de la creación con, la, con, con el progreso material. Pero bien, Lucía, si tienes mitos budistas, sería genial que lo pases. Tal vez podamos ver alguno. De los mitos budistas, sí que más allá del nacimiento del Buda, no conozco otro mito, pero creo que es una buena herramienta. Bien, voy a tomar esto que también decía Sergio, ¿no? Tratar de caer un poco en lo científico. No había tomado esa idea, pero finalmente vamos a trabajar con nociones de San Agustín cuando salgamos de esto, con las nociones de Siodo, ¿no? Pero no deja de ser interesante y honestamente es algo que no lo había considerado, ¿no? Como que bajar un poco a esta medición, no sé si científica, es que se me hace difícil porque los mitos del gran tiempo no es una sucesión como tal, no es cómo ordenamos el tiempo, no es el calendario, ¿no? Porque finalmente el calendario puede ser distinto, qué sé yo, no es esa forma, sino que la idea que nosotros tenemos, o sea, de donde parte Avelino de la Pienda, es que las culturas finalmente construyen una idea de circularidad de la historia mundial, ¿no? O de linealidad, como el caso de San Agustín, como el caso de Comte o el caso de Marx. Y esta idea, que es como una cosmovisión, que es una cosmovisión, ¿no? Va a afectar en nuestra visión que tenemos del mundo. Ahora bien, podemos ver lo que establece Hawking, ¿no? Que yo creo que ese elemento científico va a fortalecer posiblemente esta idea del gran mito lineal, del gran tiempo lineal, perdón. Pero más allá de lo científico, ¿no? Es como estas cosmovisiones, que finalmente el mito es también una construcción que nos permite vernos a nosotros mismos. No digo que no exista, no digo que el mito se interpreta, ¿no? El mito es algo que vivimos, que está presente, evidentemente, pero la construcción que tenemos de humanidad, de destino, está determinada por, tenemos dos posibilidades, un mito cíclico o un mito lineal, o en el texto Progreso Pachacuti, ese es el texto
de Esterman, dirá, los andinos tienen una noción que no es ni lineal ni cíclica, que es un tanto distinta. No, pero bueno, voy a pensar bien, tal vez podemos bajar un poco en algún momento, comparar a Hesíodo, y si tú que tienes una lectura de Hawking, posiblemente a una visión de Hesíodo con Hawking, aunque alguna vez leía que creo que la idea de Hawking se asemeja mucho a la idea de origen de los presocráticos, pero bueno, ahí no sé honestamente cómo indagar, pero sí, el problema del tiempo es un tema conflictivo, en el sentido de que, vuelvo a San Agustín, no es fácil definirlo, ¿no? Porque finalmente es algo que nosotros lo vivimos. Bien, ya son las 19:35. Como les había comentado, les pido por favor, este jueves no pasemos clases, se me va a hacer muy difícil volver a mi casa. Tengo una defensa de tesis a las 4:30 y tengo la impresión de que va a durar por lo menos hasta las 6 menos cuarto. Y eso, creo que un poco más. Entonces, volver a mi casa y siento que voy a tardar mucho, además, como es un día festivo, no sé, creo que, me imagino que las calles van a estar bastante convulsas y temo decirles, porque he pensado decirles, empecemos posiblemente 6:30, pero si no llego, los voy a hacer esperar sin motivo. Por ello, les pido, les dejo 2 textos, uno que ya lo han leído, o bueno, ya les he pasado, el Prometeo encadenado de Esquilo, y les dejo además el Prometeo y Epimeteo de Platón, ¿no? Ya después de Frankovich ya vamos a entrar propiamente a los mitos. De ahí sería interesante tal vez esto que decía Sergio, bajar un poco a la realidad, si es que podemos hacerlo, o a lo que Augusto mencionaba, ¿no? Tal vez ver estos arquetipos. Con Frankovich sí lo vamos a ver. Ya cuando entremos a Hesíodo, bueno, nos vamos a concentrar un poco en Hesíodo un buen tiempo, y ya veremos la comparación con el mito nórdico del Ragnarok y con el mito de la degresión hindú, ¿no? Que son básicamente los que tengo ordenados. Pero bueno, entonces nos veríamos el próximo jueves, después de Carnaval. Yo creo que ya después de todo eso vamos a ordenar mucho mejor incluso las clases. Creo que hay algo de, no sé si todas las materias están pasando con regularidad, entiendo que algunas no tanto, no sé, pero yo creo que ya una vez que pase Carnaval, el jueves empezamos con Frankovich, el martes tenemos el control de lectura de Platón, y bueno, y seguiremos avanzando ya más que todo trabajando con los mitos, ¿no? Esta primera parte era un poco de definiciones, entiendo las dudas, entiendo las objeciones, podrían ser en algún sentido. Agradezco mucho los comentarios, eso sí. Pero bueno, ya iremos entrando propiamente en los temas, en los diferentes mitos, y sobre ello igual iremos tal vez discutiendo algunos puntos más. Bien, no les quito más tiempo, ya hemos pasado 8 minutos. Que les vaya muy bien. Ya tienen las diapositivas de esto para que puedan revisarlas si alguien tiene alguna duda. Y bueno, nos vemos el siguiente jueves. Que tengan un feliz carnaval. Gracias, licenciado. Gracias. Buenas noches. Muchas Buenas gracias. Hasta luego. Hasta luego.